Algo extraño está ocurriendo alrededor de Final Fantasy VII Remake. Hay una confirmación que acaba de cambiar la conversación en relación a el final de la historia. El director de la trilogía, Naoki Hamaguchi, reveló en una entrevista reciente que la tercera parte del remake ya se encuentra en un estado jugable. Sí, el juego que cerrará esta historia ya existe funcionando internamente dentro de Square Enix. Y eso no fue lo único que dejó caer. Durante meses no hubo tráiler ni título oficial ni una sola pista clara sobre el proyecto. Pero ahora el propio director empezó a revelar detalles que cambian por completo lo que podríamos esperar del final de esta trilogía. Estamos hablando del regreso de los lugares icónicos que muchos pensaban que habían sido descartados, nuevas mecánicas de juego para el capítulo final y un mundo que podría expandirse mucho más allá de lo que vimos en Final Fantasy VII Rebirth. Así que si eres fan de esta saga, lo que acaba de revelarse podría darte una idea bastante clara de hacia dónde se dirige realmente el final del remake. Hola, soy Wildspeed, tu canal dedicado al gaming retro y a los grandes remakes. Y lo que acaba de decir el director merece que lo revisemos con calma. ¡Comencemos! From the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. El tercer juego ya está tomando forma. Antes de continuar, una pequeña aclaración. Las imágenes que están viendo en pantalla son únicamente referenciales, así que no se distraigan demasiado con ellas. Lo importante aquí es la información que acaba de salir, porque trae pistas muy interesantes sobre el futuro de esta trilogía. En una entrevista reciente, el director del proyecto, Naoki Hamaguchi, confirmó algo que muchos fans de Final Fantasy VII Remake llevaban tiempo esperando escuchar. El tercer capítulo de la trilogía ya se encuentra en un estado jugable, y el desarrollo avanza exactamente según los plazos que el equipo estableció al inicio del proyecto. Esto no significa que el juego esté terminado, pero sí revela algo muy importante. La estructura completa del título ya está funcionando internamente. En otras palabras, el equipo de Square Enix ya tiene la base del juego construida y ahora está concentrado en seguir expandiendo contenido, afinando sistemas y elevando la escala de lo que veremos en el capítulo final. Pero hay otro detalle que también llamó mucho la atención. El propio Hamaguchi dejó entrever que el anuncio oficial del juego podría llegar durante este mismo año, y si esa pista termina cumpliéndose, el primer tráiler podría aparecer en alguno de los grandes eventos de la industria, esos showcase que suelen concentrar los anuncios más importantes de cada temporada. Si eso ocurre, el desenlace de esta trilogía, que comenzó hace ya varios años, podría empezar a revelarse mucho antes de lo que muchos imaginaban. Nuevas mecánicas para el final de la trilogía. Uno de los objetivos principales del equipo es evitar que las tres partes del remake se sientan como el mismo juego repetido. Hamaguchi explicó que el estudio quiere que cada entrega expanda la escala del mundo y al mismo tiempo introduzca nuevas mecánicas de gameplay. Esto significa que el tercer capítulo no será simplemente una continuación directa de Rebirth. La intención es que el juego se sienta como una evolución clara de todo lo que la trilogía ha construido hasta ahora. Aunque el director no quiso revelar cuáles serán exactamente esas nuevas mecánicas, sí confirmó que el equipo ya tiene la base del sistema preparada dentro del proyecto. En otras palabras, Square Enix está intentando que el final de la trilogía no solo se cierre la historia, sino que también ofrezca nuevas formas de experimentar su mundo. Rocket Town finalmente regresa.
uno de los detalles que más llamó la atención entre los fans fue la ausencia de Rocket Town en Rebirth. En el juego original de Final Fantasy VII, esta localización era clave para comprender la historia de Sid Highwing y su relación con el programa espacial de Shinra. Sin embargo, en Rebirth el personaje aparece sin que los jugadores visiten ese lugar. Ahora Hamaguchi confirmó que Rocket Town sí estará presente en la tercera entrega, lo que sugiere que parte de esa historia fue reservada deliberadamente para el capítulo final. Esto abre la posibilidad de que el remake recree alguna de las secuencias más memorables relacionadas con el programa espacial, posiblemente con una escala mucho mayor. Wutai tendrá un papel mucho más importante. Otra de las revelaciones más interesantes tiene que ver con Wutai. En el juego original, esta región era prácticamente una misión opcional que muchos jugadores podían incluso pasar por alto, pero en la trilogía remake su papel parece estar cambiando por completo. Hamaguchi confirmó que Wutai será una de las localizaciones principales del tercer juego, algo que tiene sentido si observamos el protagonismo creciente de Yuffie Kisaragi dentro de la historia. Todo apunta a que el conflicto entre Shinra y Wutai podría expandirse mucho más dentro del remake, convirtiéndose en una parte fundamental del desenlace de la narrativa. El Highwing y la exploración aérea. Para muchos jugadores del juego original, uno de los momentos más emocionantes llegaba cuando finalmente obtenían el Highwing, la nave aérea que permitía recorrer el mundo con total libertad. Según Hamaguchi, este elemento tendrá un papel muy importante en la tercera entrega. El equipo de desarrollo quiere expandir la experiencia de volar el Highwing y convertirla en una parte significativa de la exploración del mundo. Si Square Enix logra llevar esta idea al nivel que está insinuando, el tercer juego podría ofrecer una libertad de exploración aérea mucho más amplia que todo lo visto hasta ahora en la trilogía. Exploración submarina y nuevas sorpresas. Las pistas sobre el contenido del juego no terminan ahí. Hamaguchi también mencionó que el codirector Motomu Toriyama está trabajando específicamente en la sección submarina del juego. Para quienes recuerdan el título original, esto podría indicar el regreso de las misiones relacionadas con submarinos y la búsqueda de la Huge Materia. Además, el director insinuó que habrá un nuevo elemento relacionado con los chocobos, que será diferente a lo que vimos en Rebirth. No confirmó si el sistema de cría regresará, pero dejó claro que estas criaturas seguirán teniendo un papel dentro del juego. El posible comienzo del juego. Finalmente, Hamaguchi dejó caer una última pista sobre el inicio de esta tercera entrega. Todo indica que la aventura podría comenzar en el Great Glacier, una enorme región helada que en el juego original representaba uno de los tramos más desafiantes del viaje. Si esto se confirma, el tercer capítulo retomaría la historia prácticamente desde el punto donde terminó Rebirth, avanzando directamente hacia el desenlace definitivo de la trilogía. Para terminar, después de todas estas pistas, hay algo que empieza a quedar bastante claro. Square Enix no está preparando simplemente el final de una trilogía, está preparando el momento en que todo lo que hemos visto durante estos años en Final Fantasy VII Remake y Rebirth finalmente alcance su máxima escala. Más lugares clásicos que regresan, un mundo que promete ser todavía más amplio para explorar, nuevas mecánicas de juego y probablemente algunas sorpresas que todavía no conocemos. Pero ahora la verdadera pregunta es para ustedes. ¿Creen que este último capítulo debería mantenerse fiel al Final Fantasy VII original o prefieren que Square Enix cambie completamente el destino de la historia? Los leo en los comentarios, porque si algo ha demostrado esta trilogía es que el destino de Final Fantasy VII todavía puede cambiar. Y si quieren profundizar aún más en lo que podría traer esta tercera entrega, además de revisar cómo fueron recibidos Remake y Rebirth en otras plataformas, los invito a continuar con el siguiente vídeo que les dejaré aquí arriba en la descripción.
y en pantallas finales. No se lo pierdan. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Rise. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.